Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos humildemente, Rey de Gloria, que nos ayudes, que hables a nuestros corazones, Rey de Gloria. Que bendigas, amado Señor, cada vida, cada persona que nos escuchan aquí. Bendice cada vida, cada ser humano, cada persona que hace parte del cuerpo de Cristo, Señor. Hoy oramos por cada persona que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Que les ayude, Señor, a entender también que un día tú vendrás por nosotros. Bendecimos cada hermano en Cristo en cualquier parte del mundo y te pedimos, Dios, que bendiga, Señor, nuestras vidas. Y la iglesia de Cristo dice amén y amén. Vamos a la palabra del Señor, Salmo capítulo 19. Ay, Espíritu Santo de Dios. Salmos capítulo 19, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Es perfecta, dice. Salmos 19, versos 7 y 8. Si estamos ahí. Versos 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, dice. Mira el 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, dice. Qué hermosa palabra. Lea el 7 nuevamente. La ley de Jehová es perfecta. Diga, es perfecta. Que convierte el alma. Es la único que puede cambiar al ser humano, transformar, redimirlo, lavarlo. Es la palabra, es la ley de Dios. Nadie cambia por sí mismo. El único que puede cambiar es la palabra, dice, limpia, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Y hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Dígale al que está a su lado: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Oyó? No todo lo que brilla es oro. Sobre este motivo, seguimos que el centro de la palabra, la preeminencia de la palabra, es la escritura. Cuando nosotros creemos y miramos, ¿cuántos hemos escuchado esta frase que dice: no todo lo que brilla es oro? Y tiene su sentido. Cuando tú vas a la palabra, encontramos cosas. Y cuando nosotros miramos esta frase, no, que no todo lo que brilla es oro, está en lo cierto. No todo lo que vemos brilla. Esta frase nos enseña que no todo lo que pensamos es bueno. No todo lo que tú pienses es bueno. No todo lo que tú te imaginas es bueno. Al parecer de nuestros ojos, puede ser que todo esté bien lo que pensamos, pero el mismo Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Él conoce nuestros pensamientos, y al parecer nosotros pensamos que todo es bueno. Y esto nos enseña ¿a qué? Cuando pensamos que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que pensamos es bueno, ¿qué nos vendría a enseñar esto? Que las apariencias
engañan. Engañan. Las apariencias engañan. Aún dentro de la iglesia hay apariencias que engañan. Gente que está dentro de las congregaciones con máscaras. Son unos en la iglesia y uno los ve como angelicales, pero hay algo que no brilla. Es apariencias. Y esto nos engaña a nosotros. Pregunto, ¿cuántos hemos sido engañados por las apariencias? Todos. Soy el primero. Todos hemos sido en algún momento, en alguna ocasión, engañados de una o de otra forma por las apariencias, porque creemos que todo lo que brilla es oro, que todo lo que pensamos es bueno. Ejemplo, ¿cuántos han sido engañados cuando va a comprar un anillo de oro? Va a algún vendedor de aquellos que llevan los peluches puerta a puerta. ¿Sí le han tocado la puerta? Y le dice, cambiamos o vendemos. Y ellos reciben joyas y a usted le dicen, mire, es que esto es de oro. O alguien que le haya vendido algo. Y cuando usted se pone el anillo que usted compró de 18 quilates o de 24 quilates, al tercer día tiene ese dedo negro. Entonces no todo lo que brilla es oro, porque el oro tiene que ser refinado y pasado por el fuego. Entonces empieza a brillar. Así es que el que está a tu lado, no sé si brilla o es apariencia. O nosotros mismos, examinándonos, podemos ser apariencias dentro de nosotros mismos. No vayas tan lejos, no mires al que está a tu lado, decirle si ve apariencia. Ve tú, examínate. Y usted se pone, ¿cuántos han sido engañados con esta frase que de pronto en un negocio le pintan pajaritos en el aire y le dicen, mire, si usted invierte tanto va a ganar tanto? Y usted mira el oro brillar. Usted dice, no, si yo hago esto, hago lo otro, ya no voy a tener que trabajar, porque la plata viene como el oro, dice. Y brilla. Pero resulta que no todo lo que usted pensó, no todo lo que usted se imaginó es oro. Son apariencias. ¿Cuánta gente ha perdido dinero por hacer malos negocios, malas inversiones en algo que te ofrecieron que brilló como oro, pero no era oro? Eran apariencias. Perdiste. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces somos de apariencias. El ser humano es movido muchísimo por las apariencias. Y no todo, escucha bien, esto me enseña que no todo lo que yo vea, no todo lo que yo escuche, no todo lo que yo piense va a brillar. Porque como humanos nos gusta vivir de apariencias. De apariencias. Yo me acuerdo cuando vinieron una época y jugaron las tales pirámides. No vaya a levantar la mano, pero más de uno cayó ahí. O cuántos les ofrecen dinero y les dicen invierta tanto y va a ganar tanto y apariencias. Porque no todo lo que brilla es oro. En el caso de los cristianos, hay muchísimas cosas que parecen cosas que fueran de Dios, que parecen que son palabras de Dios, porque a muchas personas se les oye bien y suena bien aquello. Entonces uno piensa que dice, no, es de Dios. Muchos cristianos pensamos eso. Pero no todo lo que brilla es oro.
¿Cuántos se han confundido o se han, de pronto digamos, tu corazón se ha entristecido al ver tú afuera o dentro de la misma iglesia gente que tú pensabas que parecía oro, pero no era oro, eran apariencias? Gente que un día estuvieron con el Señor, ahora no están. ¿Por qué? Porque eran apariencias. Y de eso está llena la iglesia, las congregaciones hoy en día, de gente que aparenta ser lo que no es. Y ese es un problema, y eso es delicadísimo. Por eso yo siempre he dicho, usted no va a engañar a Dios, se está engañando de usted mismo. Y el que se va a dar un suelazo es eso. Uno mira a las personas y dice, wow, ese es de Dios, dice uno. Pero a veces el mañana, ese oro que parecía que brillaba, ya no brilla, porque era una apariencia. Y así mismo pasa dentro del cuerpo de Cristo, que a veces somos unos dentro de la iglesia y fuera de ella somos otros. Mostramos la apariencia en la iglesia, levantamos las manos, exaltamos a Dios, pero con nuestros pensamientos, nuestras acciones, demostramos lo contrario de lo que realmente queremos ser. En un hogar, en una familia, hay hogares que son de apariencia. No hay más sino apariencia, fachada, un hogar, pero no hay nada. Y hogares dentro de la iglesia, familias completas. Ahí es donde Dios nos llamó este año, que debemos prepararnos. Míreme, hermano, usted me podrá llamar religioso, legalista, como sea, pero la palabra es verdad. Y si yo no te predico la palabra, que es nuestro deber de poder enseñar y instruir a la iglesia, preparar a un pueblo de Dios para su venida. Basta, iglesia, usted que me escucha en cualquier parte, basta de ser apariencias ya. Basta de ser nosotros hipócritas delante de Dios. Basta. ¿A quién le molesta la hipocresía? Yo creo que a todos nos molesta eso. ¿A quién le molesta que le engañen? ¿A quién le molestan que aún digan una cosa y demuestre lo otro? ¿A quién le molesta que a usted le den una palabra y nunca se cumpla, le incumplan? ¿A quién le molesta que le incumplan un contrato o un negocio? A todos. Ahora te pregunto, ¿será que el corazón del Señor no se molesta, no se lastima de ver nuestras apariencias delante de Él, de ver nuestra hipocresía delante de Él? Hermano, amigo, iglesia, aterricemos. De por Dios, este año no sabemos, vuelvo y te digo, la Biblia dice, oh alma insensata, ¿quién sabe si mañana vendrá por ti? Y debemos prepararnos. La pregunta es, ¿cómo yo puedo saber como cristiano que aquello que creo realmente es de Dios? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo la iglesia podemos saber realmente que lo que yo creo, que lo que yo estoy recibiendo, de lo que yo me estoy alimentando es de Dios? ¿Cómo puedo saber yo eso? Es a través de la palabra de Dios. Es a través de ella que me enseña, que me instruye. Él es el manual que tengo yo para poder dirigirme aquí en la tierra. Aquí en la tierra, a través de la palabra, es que yo me doy cuenta cómo me comporto. Porque hay gente de apariencia.
¿A quién le gustaría? Yo voy a preguntar, bueno, menos los casados, los novios, la juventud. ¿A usted le gustaría que su prometida o su prometido sea apariencia con usted? ¿Le gustaría que un día le diga una cosa y al otro día le muestre lo contrario? ¿Usted qué diría? Usted es más torcido que un cigüeñal. ¿Por qué? Porque de eso es lo que se está viviendo. Y cómo yo sé que lo que yo creo es realmente de Dios, es a través de la palabra. Si queremos, hermanos, escuche esto, si queremos levantarnos como una iglesia edificada, estructurada, levantada, restaurada, es a través de la palabra de Dios. El manual, hay gente que no conoce a Dios. Este manual precioso que les hablaba hoy hace 8 días, de 66 cartas que escribía el novio a la novia, es donde me enseña cómo debo presentarme a diario como un obrero aprobado para Dios. Es como me enseña, es el espejo, cómo me veo yo, cómo debo vestir. El problema de la iglesia es que dentro de las iglesias, la iglesia ya no tiene un cambio. Entonces el mundo sacó una moda, la iglesia la toma esa moda para vestir. Y hoy en día usted ve afuera, las jovencitas ya no andan vestidas, andan desnudas. ¿O es así o no es así? Todo andan mostrando, andan exhibiéndose, vendiendo. Eso se ve en el mundo y se ve dentro de las iglesias. Cuando tú vas a la palabra de Dios dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es lo que te dice cómo te debes vestir. Si en el mundo te vestías como tú querías, de provocón o provocona, ya en la vida cristiana tú debes cambiar tu forma de ser. Yo les decía algo que di a una persona: los tropiezos pueden venir. Dios dice, son buenos los tropiezos, pero Dios dice: ¡ay de aquel por quien viene el tropiezo! ¡Ay de aquel! Y hay mucha gente, hombres que van a las iglesias, y hay hermanitas vestidas indecentemente provoconas. Y ya el hermano no va a la iglesia, sino empieza a mirar lo que hay ahí al lado. Por eso yo les digo, este año queremos que Abre Tus Ojos sea diferente en todos los aspectos de tu vida. Que la palabra cambie, convierta tu alma, convierta tu corazón. La Biblia dice: la mujer debe vestirse decorosamente. ¿Usted sabe qué es decoroso? Pregunte, averigüe esa palabra, qué quiere decir decoroso, y se va a entender. Y cuando usted va a la palabra, se da cuenta si como mujer usted está haciendo bendición para otros o está haciendo tropiezo para otros. Iglesia, esto es real. Esto es real. Entonces ya hay mujeres que no se visten. Es triste eso. Para yo saber como cristiano si es verdad lo que yo creo o lo que yo escucho, hay una sola fuente, hay una sola verdad. Hay una sola verdad que me puede llevar a mí a la verdad y saber que si en lo que yo estoy es verdad. ¿Qué sería? La palabra de Dios. No hay más. Entonces yo sé que si lo que me están predicando, lo que yo estoy escuchando es de Dios, yo voy a la palabra. Y la palabra me dice si está correcto a lo que yo estoy escuchando. Si yo estoy hablando a lo que yo debo hablar conforme a la palabra. El ser humano debe cambiar su vocabulario.
Unas cosas son en la iglesia, otra cosa en la casa. Ese vocabulario, esas groserías. La Biblia dice: de una sola fuente no pueden salir dos clases de agua, ni dulce ni salada. De tu fuente únicamente, si eres cristiano, de tu boca deben salir palabras de bendición y no de maldición. Pero hermano, hay cristianos que da tristeza escucharlos. Hablan peor que los mundanos. Son apariencias. Se engañan a sí mismos, no a Dios. A nosotros nos podrán engañar, al que está a tu lado podrán engañar y tú podrás ver, y la que está a tu lado, el que está a tu lado puede darte una sonrisa y puede decir: ay, este sí está lleno de Dios. Pero no todo el que brille es oro. ¿Por qué? Hoy en día hay muchos cristianos dentro de las congregaciones que están desorientados y parecen ovejas que no tuvieran pastor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué está pasando esto dentro de las iglesias con el mismo pueblo de Dios? Es porque dejaron a un lado la palabra. Es porque dejaron a un lado la escritura. Es porque menospreciaron la enseñanza de Dios. Por eso es que la iglesia está viviendo una decadencia en los últimos tiempos, porque abandonaron la palabra. Y Jeremías le dijo al pueblo: volveos a las sendas antiguas, ya no estén entre dos pensamientos, ya no cavilen en dos pensamientos, sino vuelvan a las sendas antiguas. Iglesia, nuestra invitación es: volvamos a la palabra de Dios realmente. Volvamos a ser como Dios quiere que nosotros seamos. La palabra de Dios dice: es pura y perfecta. Sus preceptos son rectos, no hay mentira en él. Y si nosotros somos cuerpo de Cristo, debe morar la fidelidad y la verdad en nuestras vidas. Debe morar. Y hay gente que muchas veces son apariencias, y pasa algo y dicen: Dios, ¿por qué? Tanto que yo duré en la iglesia, tanto que yo oraba y buscaba y no vi respuesta. No viste respuesta, te cansaste, te apartaste porque eras apariencia, porque no estabas conforme a la voluntad de Dios. Solo apariencias. Yo siempre he dicho esto y lo voy a volver a repetir: hay dos clases de pruebas para mí que yo lo viví. La una prueba es la del Señor, que Dios permite que seremos procesados como el oro, refinados como el oro. Pasaremos por el fuego. En el fuego se quemará la hojarasca, en el fuego se quemará el tamo. Todo lo que no sirve se quemará. Lo que perdura es lo que está dentro, el oro, eso que brilla, eso que no se consume, eso que no se acaba. Entonces esa prueba de Dios te da paz. Tienes tristeza, vas a la presencia y Dios te fortalece. De pronto tu mente se nubla, no sabes qué hacer, vas a la presencia y Dios te da claridad. De pronto te sientes sola, solo y no sabes qué hacer, vas a la palabra, a la presencia de Dios, y Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Esto te da fortaleza, esto te da alegría, te anima para seguir, te anima a congregarte, te anima a buscar la palabra de Dios. Pero cuando tú estás en tu propia prueba, escucha esto: la prueba de Dios me acerca a Dios. La prueba de Dios me acerca a la palabra. La prueba de Dios me hace obediente a la palabra. La prueba de Dios me enseña a someterme a Dios. Pero la prueba tuya, que es del ser humano, que yo lo viví una época, esa prueba, en vez de acercarte a Dios, te aleja a Dios. Ya no te congregas.
haces lo que te da la gana. Hoy sí, mañana no, apariencias. No, es que no siento congregarme, no siento ir. Claro, no sientes porque estás en apariencias, porque estás viviendo una prueba que no es de Dios. Es tu propia prueba que estás viviendo, porque tú la escogiste. Entonces muchos se alejan, ya no van a la iglesia, no oran, y se va perdiendo ese fuego. Cuando te das cuenta, estás más allá que en la presencia de Dios. Y después dice: Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello? Hermano, cuando tú no entiendes y están desorientados, mucha gente empieza a poner sus propios pensamientos y argumentos. Entonces empezamos a decir: yo creo en esto, yo pienso que las cosas son así, no, es que Dios se exageró en eso, yo creo que esto es así, yo no le veo mal tal cosa, yo no le veo mal que yo hable o diga esto o haga esto. Pero déjame decirte, ve a Isaías 55. Isaías capítulo 55. Por eso les digo acá: traiga su Biblia, no celulares, porque a través de la palabra usted puede subrayarla y mirar lo que Dios dice ahí realmente. Ese es tu espejo. Las mujeres sobre todo, ¿no? Que se ven simpáticas, bonitas cuando van al espejo. Cuando se levantan, el espejo les dice: uy, espérese. Pero cuando usted se arregla, ya el espejo ya es diferente, ¿sí o no? Mira nuestro espejo aquí. La palabra de Dios es nuestro espejo. Isaías 55, verso 8. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos está dando a entender el Señor? Es decir, que Dios jamás se va a rebajar a nuestros pensamientos. Jamás. Ni te imagines ni pienses en eso, de que Dios se va a rebajar a nuestros pensamientos, de que Dios se va a rebajar a pensar como nosotros pensamos. No, por lo contrario, lo que el Señor nos está diciendo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dice: así como está el cielo más alto que la tierra, así son mis caminos, mis pensamientos. Lo que Él nos está diciendo, que nosotros debemos subir al nivel de los pensamientos de Dios. Eso es lo que nos está invitando. O sea, como diciendo: hermano, yo le digo algo, ¿usted quiere ver reír al Señor? Cuéntele sus ideas a ver si se ríe. Cuéntele sus anécdotas a ver. ¿Usted quiere ver reír a Dios? Cuéntele sus ideas. No lo va a lograr porque los pensamientos de Él son diferentes a los nuestros. Pero usted quiere ver el corazón de Dios alegre, sea obediente a Él y lo va a ver. Eso es lo que está diciendo ahí, que Él jamás se va a rebajar a nuestros pensamientos, sino que nosotros tenemos que subirnos al nivel de los pensamientos de Dios. ¿A dónde voy con esto?
que nuestros pensamientos debe quedar a un lado y tenemos que aprender a aceptar los pensamientos de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Puesto los ojos en las cosas ¿de dónde? De arriba del cielo, y no en las cosas terrenales. La pregunta es: ¿dónde están puestos tus ojos? ¿En las cosas celestiales? ¿O ya no tienes ojos y no sello pesos? Pastor, entonces está mal tener plata. No. Lo malo es que tu corazón es más terrenal que espiritual. Ese es un problema, porque ya en tu corazón no vas a desear lo espiritual, sino lo terrenal. Y lo terrenal es alimentar su carne. Entonces tú ya alimentas lo que la carne te pide, lo que la carne te dice que hagas. Y a veces nosotros pensamos que nuestros caminos, escucha esto, dice la Biblia: porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y a veces pensamos que nuestros pensamientos son correctos delante de Dios, y pensamos que nuestros caminos también lo son. Pero ¿qué dice la palabra? Los caminos del hombre parece que son rectos. Pero ¿qué dice? Pero su fin, su terminar, es camino ¿de qué? De muerte. ¿Usted lo ha leído? Vaya a Proverbios. Proverbios capítulo 14, por favor. Entonces pensamos que mi camino es recto, que mi pensamiento es así, y pienso que Dios se tiene que someter a lo que yo pienso. Jamás va a suceder eso. Jamás el Señor se va a rebajar a someterse a vuestros pensamientos. Jamás. No va a suceder eso. Yo creo que es más fácil que llueva de para arriba que Él se someta a nuestros pensamientos, se rebaje. ¿Qué dice? Proverbios 14, verso 12. Hay camino, dice, que al hombre le parece ¿qué? Recto, pero su fin es camino de muerte. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Juan 14, 6, que dijo: no lo busque. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es perfecta, es Cristo, es la palabra, es el logos, es la verdad. ¿Y qué más dice? Yo soy ¿qué? La vida. Escucha esto: el que esté muerto y el que venga a mí vivirá. Si se ha secado el que cree en mí, el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua ¿qué? Viva. Entonces la palabra de Dios es perfecta. No tiene mancha, no tiene sombra de variación. Él no cambia. Él no es apariencia, Él es perfecto. Y a eso es lo que Dios nos invita. Dice: si tú crees que hasta el día de hoy pensabas que ibas bien, pensabas en tus propios pensamientos, pero déjame decirte que el camino del hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, las escrituras, escúcheme, iglesia, las escrituras deben bastarnos, nos deben bastar a nosotros. No debe haber nada más importante sino que la palabra de Dios para el creyente. Dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven no limpia su corazón. ¿Leíste lo que decía en Salmos 19, 7? Los mandamientos, la palabra limpia el alma del hombre.
es la palabra. Con la palabra el hombre puede ser transformado. Con la palabra el que odia puede llegar a amar. Con la verdad el que le falta perdonar puede llegar a perdonar. Con la palabra el hipócrita puede cambiar. Es con la palabra. Y como iglesia de Dios, escuchen bien, nuestro centro, nuestro manual, nuestra guía debe ser la palabra de Dios. Es como un arquitecto o un contador. Pongo este ejemplo. Un contador no va a tomar religión para poder ejercer su carrera, ¿cierto? No. El contador toma lo que él sabe, lo que es los números. Si él pone un cero, mira, un cero. ¿Qué es un cero? Nada, a la derecha eso es muerto, dice uno. Pero si ellos cometen un error en un cero, se pueden convertir en millones. Ellos tienen su manual para poder guiarse. Así mismo es la palabra de Dios. Si yo le pongo una tilde o le quito una tilde, hermano, estoy cometiendo un error fatal y de pronto puedo estar trayendo destrucción para mi vida. La palabra es perfecta. La palabra no necesita defensores de nadie. A ella no necesita que usted la defienda. Ella se defiende sola y ella es la que nos muestra cómo debemos vivir y la que nos muestra realmente cómo es Dios. Es su palabra. Y hay iglesias, cristianos que van a la iglesia y todo lo que les boten desde los púlpitos comen. Todo lo que quieran echarle en la olla van tragando. Perdone la expresión. Tragar se llama, ¿cierto? Si estoy mal me corrige. ¿Sí? Entonces hablemos de tragar. Porque o pasar entero. No, imagínense, yo me ahorco pasándome una papa entera. Pero es tragar. Entonces va a la iglesia, al culto y desde los púlpitos botan cualquier cosa. No todas las iglesias, yo soy aclaro en esto. No todas las iglesias, pero en unas botan cosas que no alimentan, que no enseñan, emociones, motivación. Y eso es lo que la gente está llena hoy en día, de emociones y pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Entonces yo no puedo tragar lo que me boten desde un púlpito. No crea a lo que tu pastor les diga. Vea la palabra y examínalo conforme a la palabra. Vea Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. El problema de hoy es que la iglesia ya no le interesa conocer al Señor a través de la palabra. Si yo le pregunto, llevamos hoy, ¿a qué fecha estamos? 12. Bueno, 12. ¿Qué libro se ha leído ya de la Biblia? ¿O en qué parte va de la Biblia leyéndolo nuevamente en Génesis? No lo conteste. ¿Sí ve? Pero le pregunto, ¿cuánto tiempo duró chateando? Horas. Hay más intereses por las cosas terrenales que no por las cosas espirituales, celestiales, como dijo Pablo. ¿Qué dicen Hechos? Esta iglesia, míreme, esta iglesia era una iglesia que examinaba toda predicación. Esta iglesia no tragaba entero ni comía cuento. Esta iglesia decía: no todo lo que brilla es oro. Ellos decían: tenemos que ir a examinar si lo que nos están diciendo es la verdad. Porque ellos sabían que no todo lo que brillaba es oro. Ellos sabían y habían escuchado que habían apariencias también.
Y mire lo que dice Hechos capítulo 17 verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron en la noche a Pablo y a Silas hasta Berea, a la iglesia de Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Había humildad, vea. A veces dentro de los cristianos son más orgullosos, parecen espuma. En Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Quién estaba predicando ahí? Pablo. Imagínese, Pablo. Pero la iglesia de Berea dijo: no, no todo lo que brilla es oro. Vamos a ver, de Pablo hablan muy bonito. De Pablo dice que brilla mucho. Pero él dijeron, esta iglesia de Berea dijeron: vamos a ver si lo que Pablo predica está conforme a la escritura. Y esta iglesia dice, mire, ve el verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, o sea, prestaban atención a la palabra con toda solicitud, con toda sed, con todo deseo, escudriñando cada día, no de vez en cuando ni cada 8, cada día las escrituras para ver si estas cosas que Pablo había predicado era verdad. Pero hoy en día no. Hoy en día se para cualquier loco desde el púlpito a votar cualquier loquera y la iglesia dice amén. ¿Ah? Por eso les digo, no me crean lo que yo les predique, vaya a la palabra. Por eso le digo, abra su Biblia, traiga su Biblia, lea la Biblia. Escudriñad la palabra. ¿Sabe por qué pasa esto? Que la iglesia le dice todo amén. Porque no conocen la palabra. Porque son engañados de muchas formas. Porque se ha perdido el interés en escudriñar la palabra. Estamos más interesados en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Ahora, aquí hay 3 cosas que quiero que quedemos claro. Ve al libro de Hebreos, por favor. ¿Cuántos saben que dice el salmista? Como miel a mi paladar es tu palabra, dice. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí han leído? El salmista sabía que era mejor como miel. La miel es dulce. La miel a uno, usted se ha dado cuenta que cuando usted va por una parte, ¿cuántos han ido a una parte donde cogen miel a veces? Y usted tiene los dedos limpios y mete los dedos en esa miel y hace así. Y lame los dedos. Ay, dice, qué dulzura, como miel a mi paladar. Y antes empieza a hacer usted, qué rico. Qué dulzura, le gusta eso. A su paladar le haya sabor. La palabra debe ser como miel a nuestras vidas. Qué dulzura llegar en la mañana y antes de salir leerme aunque sea medio capítulo. Qué dulzura aún por la tarde llegar a la palabra y meterme en ella y leer. Y ahora no, pastor, es que no me queda tiempo, yo voy manejando y no, hermano, ya está la Biblia descargada ahí en el celular. Pues póngala y va escuchando. ¿Qué dice ahí? Hebreos capítulo 4, por favor. Aquí encontramos 3 cosas. ¿Ya lo tiene? Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿A dónde está que dice que la Biblia es más?
Porque dice la palabra de Dios que es más cortante que una espada de doble filo. Sí estamos ahí, ¿cierto? Hebreos 4:12. Oiga, los felicito porque ya se la saben. Sí, está en Hebreos 4:12. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenés necesidad. Esa no es. Yo creo que usted está en otro libro. Usted está en otro libro. ¿Está qué? Hebreos 4:12. Seguro que está en Estoy en 5:12. Perdóneme, yo quería ver si estaban en la tónica. Si ve que no están dormidos, dígame en el que está dormido. Dice así Hebreos: porque la palabra de Dios, ojo con eso, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros miramos aquí la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz. Primera cosa que encontramos, es viva. La palabra de Dios es viva, es vida. Da vida a lo que no tiene vida. Cuando nosotros miramos, Dios hizo a Adán y tomó a Adán y le dio ¿qué? Soplo de vida, aliento de vida. Sopló en él, y cuando en él sopla, dio vida, porque antes estaba el esqueleto ahí. ¿Y cuántos cristianos parecen esqueletos raquíticos? Parado ahí Adán, y el Señor dijo: algo falta en él, vamos a darle vida. Y sopló en él y hubo vida. Y lo único que da vida a lo que está muerto es la palabra de Dios. Cuando ella entra a tu vida, dice que es viva y da vida a la palabra, a cada vida. Entonces mírame lo que tienes que aprender, que la palabra es viva. Cuando tú estás así, lee la palabra, te da vida, te da alegría. Pero dice ahí: eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu. Ojo con estas dos cosas: penetra el alma y el espíritu. O sea, ella te va a ayudar a entender entre lo espiritual y lo terrenal. Penetra el alma. En el alma, ¿qué encontramos? Mente, emociones y voluntad. En ella te va a ayudar a entender y a poder alimentar, entender lo que es el espíritu y el alma. Te va a ayudar. Entonces tú alimentas tu alma del espíritu, de palabra. ¿De qué te estás alimentando? De la palabra. Te alimentas de oración. ¿De qué te estás alimentando? De vida al Señor. Y eso a veces no es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, y amén. Es vida. Pero también me imparta, dice: rompe las coyunturas y los tuétanos. Es eficaz. La palabra dice es eficaz. Esa palabra eficaz significa que es efectiva para transformar y cambiar. Esa palabra eficaz significa que es efectiva para transformar y cambiar. Si la palabra de Dios es viva y eficaz y es lo único que cambia y transforma, ya no hay opiniones humanas que puedan hacerlo. Es eficaz. Por más buenos que sean tus pensamientos, por más bueno que tú hables, no vas a cambiar a nadie. Yo puedo aquí entretenerlos y hacerlos reír, pero cambiarlos, ningún ser humano tiene el poder. Ningún psicólogo tiene el poder para cambiar a nadie. Ningún predicador emocionalista puede cambiar a nadie. La psicología no cambia a nadie.
no tiene el poder para cambiar. El que tiene el poder para cambiar al ser humano es la palabra de Dios. Porque es más cortante, dice. Es cortante. Mira que es viva, pero también corta. Dice, es cortante. Pero ¿qué también dice la palabra? Dice ahí, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Esa palabra discierne es una palabra griega que se deriva de críticos. ¿Que se deriva de qué? De críticos. Pero es una crítica de discernir y de juzgar. O sea, la palabra discierne, te ayuda a ver, es como una crítica que juzga que está mal y que está bien. Discernir. Cuando usted escuche esto, usted predica la palabra, esa palabra llega al corazón del hombre y le hace ver. ¿Cuánto le ha dicho usted a una persona cuando le predica? Es que Dios puede cambiar y Dios perdona tu pecado, sí. Pero cuando usted le lee la palabra y cuando usted va a la palabra y le dice, escrito está. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo único que puede hacer verle la condición al pecador, su estado de pecador, no es lo que usted le diga, es la palabra de Dios, que dice por cuanto todos. Si ve, hermano, aquí dice que todos, nadie en excepción, todos fuimos pecadores y estamos destituidos de Dios. La Biblia nos muestra nuestra condición, que si yo muero en pecado, voy directamente al infierno. Pero la Biblia también me muestra que si yo acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual yo recibo y confieso mis pecados y me arrepiento de mi maldad, Él es justo para perdonar mis pecados. Entonces la misma palabra muestra la condición en la que se encuentra el ser humano. O sea, en otras palabras, lo confronta. Es la misma palabra. Y hoy ve al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Por eso el cristiano lo que debe anhelar en su vida antes que lo terrenal es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es el espejo para nosotros. Nosotros no podemos hacer lo que le decimos al papá. Si ve, papá, por su culpa. Si ve, mamá, por su culpa. Usted que me dijo esto, usted que me dijo aquello. Delante de Dios no podemos ir a decir, si ve, Dios, por su culpa. Nadie se puede justificar delante de Dios. Ningún ser humano nos podemos justificar. Porque nos dejó ¿qué? Su palabra. Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 3. Capítulo 6, verso 3, por favor. Dice, si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Si alguno enseña o predica o dice, llámese quien llámese, sea quien sea, dice, si alguno, ahí no dice fulano, si alguno, sea quien sea, habla o enseña otras palabras o predica algo que no está ligado al Señor Jesucristo, el tal es blasfema, dice. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ojo, esa palabra piedad. Esa palabra piedad quiere decir que está ligado a alguien.
que está comprometido a alguien. O sea, si alguno predica, debe estar de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo predicó. O sea, debe ser conforme a lo que Él predicó. Entonces ahí es donde entra. Y la palabra conforma significa en griego ajustarse a convenir con la otra persona. O sea, que deben de estar de acuerdo los dos. Y el predicador debe estar de acuerdo y ajustarse a lo que Dios predicó, y no Dios someterse a los pensamientos del hombre. Y esa es la enseñanza verdadera de la palabra. Es sujetarse. El verso 4 dice: esta está envanecido. ¿Qué es esa palabra envanecido? En muchas formas es orgulloso. Entonces dice: yo predico así y así es y punto, y pare de correr. Y nada sabe y delira. Esa palabra delira significa que está loco. Y ustedes no han visto, como les repetí hoy, cuántos hay en los púlpitos, maná de locos lanzando cosas que no son bíblicas. Y deliran. Y dicen: es que Dios me reveló. Es que Dios esto. Y hablando un poco de sandeces, las cuales están en sus propios pensamientos. No todos los predicadores, pero la mayoría sí. Porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso el Señor dice: cualquiera que predique, le dice Pablo a Timoteo, debe estar ligado, debe estar en el mismo concepto, debe aceptar lo que Dios dijo que está ahí. Sigue diciendo acerca de las cuestiones y contiendas. Mire lo que viene muchas veces: las palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados a la verdad, que toman, ojo aquí, esa palabra vuelta, piedad, en el verso 3 terminando. Vuelta toma aquí la piedad conforme, o sea, ¿a qué? O sea, toman la palabra de Dios para sus propias ganancias, dice, para sus propios beneficios, dice. Pregunto, ¿no se ha visto eso hoy en día? Eso es lo que abunda. Predicadores que predican para su ganancia, para sus propios beneficios. Les preocupa más la lana de las ovejas que la oveja. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Ay de aquel. Qué triste, ¿no? Dice para su propia ganancia. Dice: apártate de los tales. Huya de esos lugares donde le predican una palabra que no está conforme a la palabra de Dios. Huya. Yo digo, yo no estoy diciéndole, la palabra misma dice apártate. Y al querer decir apártate, ¿qué dice? Vete de ahí. Huye de esos lugares donde no se predica la palabra conforme a la piedad, conforme a lo que el Señor Jesucristo. Y nuestra vida, escucha esto, debe estar sometida a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos deben llegar al nivel, subir nuestros pensamientos al nivel de Dios, porque nunca Él se rebajará a vuestros pensamientos, jamás. Por eso es que se ve. Dicen deliran. Ahora sí, ¿cómo es la enseñanza de Dios? ¿Cómo dice que es la enseñanza de Dios? En el verso 4, ahí donde estamos en Timoteo, dice: porque es la enseñanza de Dios. La palabra dice las cuales son, dice la enseñanza, porque privados de la verdad. ¿Y qué es la palabra, la verdad? La palabra perfecta se traduce en hebreo como tamín. Sí, tamín.
La palabra perfecta se traduce en hebreo como tamín. ¿Y qué significa perfecta? En hebreo tamín significa que la palabra es completa. La única verdad es la palabra. Y la palabra tamín en hebreo significa completa. Significa entera. O sea, la palabra de Dios es completa. Es entera. Significa íntegra la palabra de Dios. La palabra de Dios es íntegra. También en hebreo también significa sin mancha. Y significa verdadera. Eso es lo que significa la palabra perfecta. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la palabra perfecta significa estas 5 cosas: completa, entera, íntegra, sin tacha y verdadera. Esa es la palabra de Dios. Todo está ahí. Pedro dijo esto: Señor, cuando el Señor los descubrió en Juan capítulo 6, verso 68, vaya allá, mientras yo le digo acá, Juan 6. Pedro sabía que la palabra de Dios era perfecta, sabía que era íntegra, sabía que era sin tacha y sabía que era verdadera la palabra de Dios. ¿Qué dijo Juan capítulo 6? Juan 6, verso 66 en adelante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué cree que se fueron? Porque no aceptaron la verdad, porque fueron confrontados, porque ellos eran ¿qué? No toda esa multitud que los seguía era oro, brillaban. Los seguían multitudes, pero eran ¿qué? ¿Qué eran, iglesia? Apariencias. Porque cuando el Señor les dice en el verso 66, mira que les dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irlos vosotros, también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, tremendo ese Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No dijo tú tienes, ¿a quién? No, Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú, le dijo, eres la verdad. Solo tú eres el camino. Tu palabra es perfecta. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Pedro conocía a profundidad al maestro. Pedro lo conocía. Y por eso él dijo: de esta roca no me mueve nadie. David, ¿qué dijo también? David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso está en Salmo 119, 105. Lámpara, él decía: Señor, es lámpara mi vida, lumbrera mi camino, la que me corrige mis pasos, la que me muestra mis errores en la oscuridad cuando pienso que estoy bien. Es lámpara mi vida, dijo, me alumbra. Porque es que cuando nosotros pensamos que estamos bien, estamos más torcidos, más oscuros que todo. Otro, Pablo, que dijo: la palabra de Dios, Colosenses 3:16. Mira lo que dice Pablo. Léalo ahí. Colosenses 3:16. Mira lo que dijo Pablo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué dijo? Colosenses 3:16.
la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándolos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué cree que Pedro dijo: tú tienes la verdad? David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. Pablo dijo: more en la iglesia, more en el cristiano la palabra de Dios en abundancia. ¿Por qué cree que estos seres que le estoy mencionando aquí decían ellos? ¿Por qué? Porque estos hombres hablaban así. Porque ellos sabían las 5 cosas que te dije. Porque ellos sabían que la palabra era perfecta. Ellos sabían que la palabra era completa, que no necesitaban más. Ellos sabían que la palabra era entera, que no había pedazos. Ellos sabían que la palabra era sin tacha, que no había confusión ninguna en ella, que todo era íntegro, transparente. Ellos sabían que la palabra era verdad. Ellos sabían que en el Señor no había mentira. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Estos siervos conocían la palabra perfecta que era de Dios. La pregunta es: como iglesia nosotros conocemos esto. Sabemos que Dios es perfecto. Sabemos que la palabra es completa, que yo no necesito ir donde el brujo, que yo no necesito ir donde el hechicero, que yo no necesito ir al talismanero, yo no necesito ir a que me lean la taza de té, yo no necesito aún colgandejos para cubrir, protegerme. No, yo sé que la palabra es como escudo alrededor de mí. Yo sé que la palabra me guarda, yo sé que la palabra me defiende, yo sé que la palabra me protege, yo sé que la palabra es vida y da vida donde no hay vida. Hermano, iglesia, entendamos esto. Nosotros no venimos a entretener. Yo por lo menos no vine a entretener a nadie, ni soy payaso para entretener a nadie. Yo vine con amor, con sabiduría, en el amor y el temor de mi Señor, a enseñar lo que el Señor nos dejó escrito ya, a enseñar la verdad. Y la verdad es la palabra, siervos. No trague entero, hermanos. Usted que me escucha, iglesia, en cualquier parte del mundo, no trague entero lo que le den. Aún la iglesia de Berea examinaba lo que Pablo predicaba. Y hoy se ponen en los púlpitos, no todos, pero hay manada de locos soltando sandeces en los púlpitos. Y la iglesia todo le dice amén. Hermano, examine. Así como la palabra dice que es una espada, usted puede examinar si el predicador lo que le está predicando es verdad. Y también puede examinar si lo que usted está llevando su vida cristiana es verdad o son apariencias. Hermano, no podemos vivir de apariencias. Dijo alguien: ¿somos o no somos? Pero el problema no es que ya conociendo la verdad nos vamos a apartar. No. Lo que tenemos que hacer es, en su misericordia, arrodillarnos y pedirle: Señor, ayúdame a ser transparente como tu palabra. Ayúdame a ser transparente y a vivir, a llevar una vida cristiana de testimonio, de ejemplo donde yo quiera que vaya. Ayúdame, Señor. Ellos sabían que la palabra era inmutable. Ellos sabían que no cambia, no tiene sombra de variación. Dios no te puede decir hoy una cosa y mañana otra. No. Dios dijo:
cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué dice Apocalipsis, por favor? Capítulo 22, el último libro para que no se pierda. Capítulo 22, verso 18 y 19. Aquí es donde derriba todo pensamiento, argumento del hombre. Que yo pienso, que yo creo. Nada, hermano, usted no piense nada ni crea. Usted piense que Dios es soberano y que la voluntad de Él nosotros debemos de hacer. Eso es lo que debemos de pensar. No es más. No es que yo no pienso esto, yo no le veo malo a esto, yo no le veo aquello. No, 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 no. Esos son argumentos humanos. Eso es filosofía hueca. ¿Qué dice la palabra? Apocalipsis 22, verso 18. Yo testifico a todo que oye las palabras de la profecía. No es que vaya donde le den profecía. Es la Biblia, la palabra que está escrito aquí. De este libro dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía o de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, ¿usted se imagina el problema en el que uno se mete? ¡Ay de aquel! ¿Qué dice Mateo 24, por favor? Por eso es importante, usted trae su Biblia, usted le va leyendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice Mateo 24? Verso 35. El cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice? Pero mi palabra, ahí sí como dice perfecta. ¿Qué es la palabra perfecta? Perfecta, completa, entera, íntegra, sin mancha, verdadera, como diciendo: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Se puede acabar todo, pero Dios es eterno. ¿Y quién habló aquí a través de la palabra? Dios está hablando. Así es que, mis amados, nadie puede decir: yo pienso, yo creo, yo me imagino. Ay, es que Dios le prohíbe a uno tanto. No, Dios no prohíbe. Usted es que no ha entendido la palabra. Usted como iglesia es que no ha entendido que tiene que sus pensamientos subir y alinearse a los pensamientos de Dios. ¿Usted se imagina el Señor pensando como nosotros? Pensamientos chuecos, torcidos, pensamientos llenos de odio, de maldad. Iglesia, la preeminencia es la palabra de Dios. Y no todo lo que brilla es oro. Busque, iglesia, la presencia de Dios. Busquemos cambiar este año. Busquemos ser diferentes, ya no seamos hipócritas delante de Él. Seamos íntegros, transparentes. Hermano, no deje de orar. Usted no puede dejar de orar. Usted no puede dejar de congregarse. 6 días, 7 días tiene la semana y le da 6 a usted para que trabaje, haga lo que tiene que hacer. Y el 7º día dice: no dejando de congregarse. Y hay gente que ama más lo terrenal que lo espiritual. Para lo terrenal madrugan, corren, se endeudan. Pero para lo espiritual, ¿qué me importa? No, hermano. Iglesia, cambiemos de verdad. No seamos hipócritas, hermano. Seamos obedientes a lo que Dios quiere. La palabra dice en Juan, ya no lo busque: el que me ama guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, dice, y la obedece. El que me ama. Yo no sé si usted lo ame o no lo ame,
Pero necesitamos como iglesia prepararnos, y mi deber como predicador es predicarte conforme está la palabra, duela o no duela. Que le tiró una pedrada, hermano, ya aguante y ya no más. Siga para adelante, arregle la situación. Si no se ha bautizado, hermano, mi deber como pastor de esta congregación, primeramente el Señor y en la misericordia aquí, es que usted debe bautizarse. Cristianos que llevan tiempo y no se han bautizado, solo apariencias. Y los que no se han casado, hermano, como pastor te digo, arregla tu situación y cásate. Los que viven en unión libre. No, entonces no, pastor, tengo 15 años, entonces tengo que casarme. No, estoy hablando los que viven en unión libre. Trata de arreglar, de coger al mechudo a por las buenas y dile que te quieres casar con él, que quieres pasar tus últimos días de tu vida al lado de él. Dile, yo quiero envejecer al lado suyo, mi amor, dile. ¿Sí o no? Dígale, yo quiero envejecer al lado tuyo. Si hay que cambiar pañal, ahí estaré yo, dígale. Es envejecer al lado de la otra persona. Entonces, iglesia, les amamos mucho, de verdad. Arreglemos todos nuestra situación, todos. Seamos diferentes y seamos como Pablo, como Pedro, que si mora en abundancia la palabra y la palabra es la verdad, créame que tu pensamiento, tu idea delante de Dios sobra. Nosotros tenemos es que marchar para adelante únicamente. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.